¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para servirle al prójimo más pobre. Una institución regentada por personas libres de advertencias, sin fines de lucro, manos no pecaminosas y gente que solo le acompaña la ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano. Ancho ánimo de servicio al prójimo. Ponga su caridad en esas manos, apóyelos. 809-443-8010. El día pasado, y vamos a entrar en política temprano, como dice. El día pasado, el presidente del espiritado Partido de la Liberación Dominicana, porque le queda todavía como si fuera un espíritu que flota. Ahí hay gente que anda diciendo cosas, bueno, y que este partido nunca había estado más fuerte que ahora, intacto. Cosas que no son verdades. Eso no es verdad. Incluso yo llegué a oír un diputado del PLD decir que el PLD estaba intacto
y que no había sufrido nada. Y ese mismo día, 27 compañeros de él, de la Cámara de Diputados, salían del PLD. Está intacto. Y esas cosas, por lo menos hay que tener respeto por la inteligencia de los demás, porque era lo que yo decía aquí, el goteo y el chorro. Siempre se está yendo gente. Y eso crea desconcierto y crea realmente una suerte de desesperación y de preocupación en un partido que usted no sabe a quién le va a tener que confiar el trabajo político. ¿Por qué? Porque todo el que está ahí muestra o no muestra, pero representa desconfianza para el que quiere mantener o manejar ese partido o cuidar de él como estructura política. Entonces, son opiniones tan fuera de lo normal y de la realidad que uno pues la toma y casi tiene uno que estar tomando cosas como si fuera en pinzas. Temito Clemontaz, hace unos días, diríamos, han tenido una posición de ser tan críticos con Leonel Fernández porque uno entiende que le digan a Leonel, bueno, te fuiste, nos dejaste. No, pero eso es como era, qué bueno que te fuiste, que ya, porque tú eras un problema para este partido. Este partido en vez de crecer, decrecía. Tus viejos saberes no son más que decaeres, cosas de ese tipo, digo yo, profesor. Pues en una de esas imprudencias, sin buen juicio, del señor Temito Clemontaz, que Leonel Fernández es un violador de la ley. Dijo así mismo, violador de la ley. Y como violador de la ley, pues bien que se haya ido. Ahora, ¿quién dice eso? Fíjense pues, cómo es que anda ese partido. Ese es el presidente del partido. ¿Quién viola la ley? Un hombre que él admitió, siendo imputado como desfalcador del Estado Dominicano y una acusación tan grave como la de asociarse en una asociación de malhechores contra la patria, contra el país, para apoyándose en una empresa extranjera como debería robarse prácticamente el erario. Ese señor que admitió que de esa empresa él recibió recursos para utilizarlo en la política. Y ese caballero, esa personalidad, le dice a Leonel Fernández que él viola la ley. ¿Quién es que realmente viola la ley? Cuando usted admite que recibe dinero de una empresa extranjera que está haciendo trabajo aquí sobrevalorado, con una acusación gravísima en la justicia, no solamente local, sino internacional. Entonces, con expresiones de ese tipo, decía yo, el PLD lo que está es como si estuviera cercado. Pero vamos a seguir hablando más luego de eso. Señores, ayer me llamó la atención una nota que yo vi del gobierno cubano, pero la verdad que las cosas de las dictaduras, de los regímenes dictatoriales, los regímenes de fuerza, qué ridículos, qué forma de engañar a su propio pueblo y a su gente. En Cuba está prohibido filmar, óigase bien, prohibido filmar, no firmar. Estoy hablando no como los capitaleños. Filmar, de grabar, de filmar un video, una película. Los banquetes. ¿Qué pasa? Que el rey de España ha ido a Cuba, pero la televisión española tiene que el jefe del Estado español. Entonces en Cuba tuvieron que admitir que filmaran ese banquete que le daba el gobierno cubano a los reyes de España.
Y yo asumo que esa prohibición viene de que no es bueno que ese pueblo que está con hambre, ese pueblo cubano que ha sufrido tanto, un pueblo que ha visto tantas crisis alimentarias, medicinales, crisis política, crisis ambientales, porque ha tenido también muchísimos problemas con la naturaleza, como hemos tenido todas estas islas, que no es bueno que ese pueblo vea como la cúpula, como los miembros de ese poliburó viven cuando vienen esos dignatarios extranjeros, cómo se sirven los mejores manjares, tipo los Césares, los tiempos de esa Roma imperial. Y eso es una pena, realmente es penoso ver a Cuba, cómo ha pasado ese país tanta miseria y tantos problemas. Que Cuba no ha pasado más problemas por la política de restricción de la población que ha tenido el régimen. Los regímenes comunistas son durísimos en eso. No quieren que la población crezca porque entonces la riqueza, o mejor dicho, la pobreza hay que repartirla entre más gente. En China todo el mundo sabe las restricciones con el crecimiento poblacional. Pero Cuba tiene 70 años, casi 70 años. La revolución tiene 60 y pico de años. Pongan ustedes 60 años. Vamos a redondeárselo ahí. 60 años. La población de Cuba, cuando llega Fidel Castro, la revolución, tenía como 10 millones de habitantes, tenía Cuba. Hoy no pasa de 11. En 60 años, yo creo que hay un millón de gente más. Ahí hay mucha gente vieja y mucha gente que se muere, pero la tasa de nupcialidad allí es prácticamente muy baja, porque la gente se casa y no tiene ni siquiera dónde vivir. Eso es un problema serísimo en Cuba. Hay mucho amancebamiento, hay mucha vida concubinaria. Yo creo que debe ser líder en aborto, Cuba. País debe ser líder en aborto. El aborto es libre porque eso es una de las políticas que ellos tienen allí. Hacer abortar a las mujeres para que esa población no crezca. Entonces es un régimen odioso, verdaderamente odioso. Eso es lo que es el régimen cubano. Una vergüenza para estos tiempos. Esa es la verdad. Cuba es una vergüenza para estos tiempos. Pueden exhibir algunas limpiezas de La Habana, aquella ciudad que era una especie de Barcelona del Caribe. Y La Habana es una ruina, que ese régimen no la pintó La Habana, la dejó abandonada, unos edificios bellísimos como tenía La Habana. Y eso es un caos que ahora se han ido limpiando, porque en 60 años para ir del capitalismo al capitalismo, ese paso doloroso de 60 años para crear más pobreza en Cuba, no pudieron reparar esos edificios, ni atenderlos, cuidarlos. Aquí Balaguer haciendo galas de esa, diríamos, del ahorro, de esa capacidad de ser austero y ahorrativo, con recursos propios, pudo ir levantándola, limpiando la ciudad colonial y la puso más o menos decente para que recibieran turistas y esas cosas. Y Cuba, si Naciones Unidas, UNESCO y esas organizaciones no aportan el dinero para limpiar lo poco que se ha ido haciendo en La Habana luciera todavía más ruinosa. Una vergüenza. Una verdadera vergüenza. Bueno, hay que seguir. El PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, decía yo que está cercado. Luce como si fuera un partido que está cercado. No hay duda que la salida de esos dirigentes, de Leonel Fernández y un grupo importantísimo, que hoy, si ese partido no lo han abandonado más gente, es porque es un partido que está ya apegado a la P, no del partido, sino a la P del presupuesto.
El PLD es un partido que está, si tiene fortaleza todavía, se debe al presupuesto, a que maneja ese presupuesto. En el momento que el PLD deje el poder y tenga que enfrentar algunas querellas que van a venir, y tenga ese partido que reorganizar cuadros, la gente se va de ahí, ese partido se va a quedar con dirigentes, con directivos, porque cuando pierda el poder se perdió esa conexión presupuestaria con ese partido. Esa es la pura verdad. El partido todavía luce una organización importante y lucirá fuerza en estas elecciones, o alguna fuerza, por el manejo de esa cuenta presupuestaria. Porque 900 mil millones de pesos, señores, eso es mucho dinero. Y esa conducta manirrota, clientelista, populista y dadivosa que tiene el gobierno, imagínense ustedes, eso no es tan fácil evitarlo. Porque yo me imagino ahora en diciembre, el gobierno se va a desbordar. El plan social, los comedores económicos, las ayudas, la solidaridad y todas esas cosas van a caminar. Y es la pura verdad, eso se va a ver y más con unas elecciones en febrero, las elecciones municipales, ya el presidente ha anunciado que va a salir. Hemos dicho que ya las visitas sorpresa perdieron aquel encanto que le dábamos al principio, que la veíamos como vivencias comarcales, decía yo, de esas vivencias de niños del presidente que los vivió, pero el presidente mismo ha ido dando pruebas con el asunto este de que ya no le reclama, mire, ustedes tienen que retornar el dinero que yo le presto, ya eso no se le reclama, es una dádiva, es un regalo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Esto y esto. Miren, yo se lo voy a dar todo. Y entonces, así. Dígame usted, ¿quién se siente mal con un gobierno cuando llegue un premio y le caiga a una comunidad en forma tan ventajosa? Usted no tiene que pagar, y si tiene que pagar, creo que es muy poco. Fíjense que siempre hemos dicho, el gobierno se ha cuidado de no decir cuáles proyectos de eso han fracasado, pero esos proyectos, de esas 270, 260 y qué sé yo, cuántas visitas que ha hecho el presidente, de eso han fracasado, pero decenas, o veintenas, o treintenas probablemente, de proyectos se han ido a pique que solamente se han beneficiado las directivas de esas asociaciones, pero eso no se sabe ni se dice. Que conviene que se diga porque es una forma de poder medir el proyecto o el programa. Pero eso no se hace. Ya son regalos lo que se han hecho, entonces esas cosas ya no se pueden dar como si fueran un logro, es que si va de más, otra cosa también. El mismo presidente admitió en una oportunidad que de las subastas de productos agropecuarios se habían utilizado más de 4.000 millones de pesos para los proyectos de las visitas sorpresa y que ese dinero antes se quedaba en el palacio. Pero José Ramón Peralta, que es uno de los principales, diríamos, accionantes de esos programas de importaciones, es el ministro administrativo de la presidencia. Y José Ramón actuaba legalmente. Él nunca ha dicho, nadie le ha demostrado que actuaba ilegalmente o que se cogían ese dinero. Bueno, el presidente dijo que esos 4.000 millones se han utilizado ahí, pero eso es producto del expolio. Ese producto si la libra de ajo vale 30 pesos puesto de China aquí y se vende a 250 pesos, ese margen o ese hipermargen va a las manos del presidente para retornarlo en las visitas del presidente. Entonces viene del expolio. Eso no es sano. Como tampoco es sano que también vamos regalando ese dinero y al mismo tiempo el país tenga que recoger 22.000 millones de dólares en deuda de la bóveda extranjera. También hay cosas que hay que sopesarlas. Esa es la pura verdad. Pero el gobierno tiene ese mecanismo. Y ya el presidente lo
tiene 6, 7 años con el mecanismo de la visita y así se ha vendido como uno de los grandes proyectos del presidente. Pero bien, tiene sus pros y sus contras, como esto que acabo de mencionar. El PLD, uno sabe que se va a vaciar de aquí a febrero, va a vaciar sus arcas. Todos los recursos los va a tirar, pero el PLD tiene una amenaza grandísima y se llama esto. Hoy, la prensa de la tarde, el periódico Nacional, trae esa foto de esta mañana que se tomó en uno de los hoteles. Esos 12 partidos de oposición pactan a nivel senatorial. Es decir, ahí esos pactos, con lo que viene, que además vendrán pactos a nivel municipal y probablemente pactos a nivel presidencial, porque si hay segunda vuelta, por ejemplo, todo el mundo sabe que habrán alianzas de segundo nivel, de segunda vuelta, y esas cosas no van a ser de fácil manejo para el partido oficialista. Esto no se había dado antes aquí. Tal vez, diríamos, el intento más contundente que se hizo en el país fue el Acuerdo de Santiago. Y yo creo que no llegaba a una cantidad de partidos, de tantos partidos. Claro, eran los partidos más emblemáticos de la oposición a Balaguer. Ahí estaba el PQD, el MPD, el socialcristianismo, el PRD, no sé si habían del MIDA, mucha gente pudo haber sido del MIDA, quedaba gente del MIDA, como era un movimiento antireeleccionista. Habían algunos partidos más de izquierda que no participaron, pero hubo otras organizaciones políticas que se quedaron ahí. Una de ellas fue la del general, la del contraalmirante Lajara, que fue el que participó entonces como contrapoder o como, mejor dicho, como oposición al Partido Reformista en el año 74 para esa reelección. Pero esto es una alianza, esto es una verdadera convergencia. Yo había hablado aquí de la convergencia progresista. Yo creo que cabe ese nombre. No solo por la presencia de la Fuerza Nacional Progresista que está ahí, que es válido desde ese punto de vista, pero al mismo tiempo hay gente que entiende que hay que unir voluntades para acabar con una suerte de unilateralismo danilista que hay hoy en el PLD. Que eso es lo que ha hecho que Leonel Fernández entonces, como pieza influyente para que se dé esto, porque, señores, si Leonel Fernández no viene como movimiento catalizador, como energético, un movimiento efervescente, ebulliente, que viene y anima y trae esa, diríamos, trae esa fuerza atractiva del liderazgo, del hombre imán, de un Leonel Fernández 3 veces presidente de la República, todo un ícono de la democracia, un hombre que ha sido prudente, decente, manso, no es un hombre de usar, como hemos dicho, odios gratuitos ni púas vengativas. Leonel Fernández no ha actuado con esos cuchillitos de palo, como se dice, y entonces tiene cabida. Y cae en esta convergencia, él como táctico prodigioso, porque ese tacticismo de convergencia y de alianza lo trae la presencia de ese Leonel Fernández, hay que admitirlo. Entonces no entiendo cómo desde el PLD se dice, este partido está intacto, este partido está muy bien y estamos más fuertes ahora. Yo he oído voceros que dicen que está más fuerte y más vigoroso el PLD. Uno sabe que esos son gente dándose ánimo. El propio secretario administrativo, José Ramón Peralta. José Ramón, no, las encuestas nos dicen que somos los mejores. No es verdad.
Y esa es una prueba de que hay un ambiente regenerar. Yo decía ayer, una regeneración democrática. Leonel Fernández luce ahí, generacionador, vamos a llamarle así, y constitucionalista a la vez. Entonces, si viene como regeneracionador y como constitucionalista, un hombre con la imagen política que tiene Leonel Fernández, con ese liderazgo imán, hombre imán, y además un hombre con un peso electoral, porque esa fuerza del pueblo que viene no es solamente por la atracción que tenga de PLDistas, que eso es una cosa. Y hemos dicho que el PLD no se ha vaciado ahí, porque el PLD, señores, yo conozco muchísimos dirigentes intermedios de esos comités intermedios. Es gente que sigue a Leonel Fernández ciegamente, pero tienen un empleo. Entonces, como la misma pluralidad ha ido perdiendo, se ha ido haciendo insostenible en ese partido de la Liberación Dominicana, no hay duda que esa gente se han quedado ahí en una especie de renuncia íntima, o se quedarán como en latencia en el PLD mientras pasa este vendaval, probablemente en el cual ellos han quedado atrapados. Ahí hay gente que aún saben que se van a sacrificar y que van a ir a esa alianza o a esa convergencia, van a terminar. Porque no es fácil imponer en forma unilateral todas las acciones que se impusieron producto de ese unilateralismo del danilismo, de la varonía danilista que ha sido tan influyente, tan decisiva y al mismo tiempo tan absorbente y tan oprimente, porque ha actuado de una forma, como hemos dicho otras veces, en forma supremacista, ha actuado sobre los partidarios o las huestes de Leonel Fernández. El asunto es que no es verdad que el PLD va fácil teniendo una situación como esta, donde tantos partidos pequeños, medianos, partidos tradicionales, icónicos y partidos grandes, se han unido, unen sus voluntades para enfrentar 24 senadurías. Eso es 24 en alianza. Pero las otras, todo el mundo sabe que las 6 o 7 restantes van a seguir en una, diríamos, en una mecánica de quien repunte, probablemente quien más repunte de los aliados de aquí que van participando independientes, probablemente cojan y la gente diga, bueno, si este no va a ganar porque se ve la fuerza de aquel, y decidan esa gente ir y depositar su voto y aplastar prácticamente al PLD. Yo decía aquí de amigos míos en algunas provincias que sé que solo no va a ser fácil. Solo aún los recursos inconmensurables que pueda mostrar el gobierno no será suficiente. Incluso el presidente mismo que dice que va a salir y que va a... El presidente puede recibir hasta abucheos. Puede recibir el presidente. Esa es otra. Tiene el presidente que cuidarse a donde vaya. No hay duda que la presencia del presidente influye para que por lo menos la gente que le sigue pueda serle fiel, mantener la fidelidad a él y a la, diríamos, influido no solamente por el liderazgo de Danilo Medina, sino por la P del presupuesto, como hemos dicho otras veces. Entonces, el presidente tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario, buscando a ver cómo él, en una suerte de David contra Goliat en este caso, pueda luchar y ver cómo vence esta alianza. Pero esta alianza, yo le voy a decir lo siguiente. En el año 1974, que yo decía, antes de ahí, Joaquín Balaguer le decía a sus íntimos y a sus allegados, a sus consultores, porque él no tenía asesores, pero tenía consultores. Le preguntaba a gente y bueno,
fulano, pero yo no tengo a quien entregarle el poder. Porque mira, en la izquierda, ¿a quién tengo? Yo no puedo entregarle el poder a Narciso. Yo no puedo entregarle el poder a la gente del MPD. Yo no le puedo entregar el poder a Elías Huesi, que incluso está en el exilio. No le puedo entregar a Augusto, porque Augusto se fue disgustado conmigo y entonces es un disidente y Augusto no tiene, parece que para la época, y no parece, es la verdad, don Augusto no tenía las agallas de un hombre como Balaguer, no como Balaguer, porque Balaguer era único, pero las agallas del político para vencer un hombre único como Balaguer, icónico, totémico, vamos a decir, de la política. Eso era un tótem de la política. Esa es la verdad. Entonces, Balaguer hacía esas reflexiones y decía, ¿a quién yo le voy a entregar? Yo no tengo a quién entregarle. Juan está por venidor, se fue y abandonó el PRD y dijo que esos locales a Peña Gómez que los utilice como escuela, centros de educación cívica, ciudadana, política. Y Peña, que era muy nuevo y además espumante y un hombre con un temperamento colérico muchas veces y producto de esa inexperiencia y de la juventud y de la barricada y qué sé yo, de la arenga. Entonces no tenía el nivel, diríamos ya, que alcanzó Peña Gómez en los finales, que tuvo entonces una participación más importante porque su liderazgo creció y se solidificó en ese partido. Entonces Balaguer corría solo, hasta que en el 74 ese monstruo, ese tótem que era Balaguer, señores, con todos los poderes, no solo los poderes económicos, los poderes de la P, del presupuesto, no, los poderes fácticos eran de él también. En este caso, empresarios, iglesia, el poder extranjero. Los americanos eran pro Balaguer, le toleraban a Balaguer, lo querían muchos. De sus presidentes, Richard Nixon, Johnson, quienes más tuvieron, Gerald Ford, incluso después en la segunda etapa, Reagan, Bush. Bueno, el único fue Jimmy Carter, pero en el 74 Joaquín Balaguer vio amenazada su estadía en el poder, porque vio esa suerte de convergencia progresista o democrática del 74 que le llamaron Acuerdo de Santiago. Y ese acuerdo, que fue un acuerdo donde nació la expresión probablemente de Maco y Cacata, porque ahí sí es verdad que había ahí sí es verdad que era espectral aquello. Ahí había gente de la izquierda más radical, la izquierda revolucionaria de verdad, pasando por la izquierda melódica y una izquierda intelectual, y luego la derecha más extrema, diríamos ya la ultraderecha, si había ultraderecha. Todo ese espectro político hizo una suerte de crisol ideológico, partidario, qué sé yo. Y han formado ese Acuerdo de Santiago y Balaguer ahí dijo, ya sí apareció el hombre que puede sustituirme, que se llama Antonio Guzmán. Va acompañado de Wessing por asunto de tacticismo político, de la obra, militar y todas esas cosas, pero el hombre era don Antonio y lo probó en el 78. Entonces Balaguer, todo el que sabe lo que pasó en el 74, sabe que hubo que utilizar métodos antidemocráticos, métodos fácticos, para alejar, disolver ese Acuerdo de Santiago y poder dejarle diríamos, las puertas, aunque falsas, de la democracia, dejársela abierta a Balaguer
y se coló el doctor Balaguer. Pero aún así, fue sentenciado 4 años después. Ese poder tan absorbente, porque es verdad, lo tenía todos los poderes Balaguer. Y sumado o unido a una condición internacional, ya un Jimmy Carter involucrado en el respeto de los derechos humanos como política exterior de los Estados Unidos, dijeron, en la región no queremos ni totalitarismo, ni violaciones de derechos humanos, no queremos nada. Entonces, ante esa política tan agresiva de los Estados Unidos y tan evidente, porque la verdad que Carter fue así, entonces fue el final de los 12 años. Y vino esa convergencia del 78 y derrotaron a Balaguer. Es decir, no hay partido, por fuerte que esté el PLD, que resista una convergencia progresista o democrática como esa que se ha formado, que hay también experiencias en la región, porque en Venezuela pasó. ¿Por qué pasó en Venezuela? No era nada más porque los partidos pequeños, una sumatoria de partidos pequeños, ya eso significa derrotar al PLD. No, lo que pasa es que hay esas piezas influyentes, esas piezas que vienen avaladas por la regeneración democrática o que vienen avaladas por el constitucionalismo, que ya han vencido al gobierno. Lo vencieron con la presión de la calle. Entonces viene ese liderazgo imán, viene ese liderazgo que al mismo tiempo ha ido debilitando a un PLD que no era cuando don Juan se fue en el 73. Don Juan se fue en el 73 del PRD y se podía interpretar que era para debilitar el acuerdo de Santiago. Óigase bien. Y lo debilitaba porque era un efecto psicológico terrible que se fuera el líder que era Juan Bosch. Se iba del PRD en el 73, antes del bloque. Pero ¿por qué la huida o la ida, mejor dicho, de Juan Bosch no le hizo tanto daño al acuerdo? ¿Por qué Balaguer no se confió de esa ida de Bosch? Porque Juan Bosch no tenía la base social compromisaria con el poder que tiene un Leonel Fernández, que se ha ido del PLD después de haber sido 3 veces presidente del PLD, con periodos completos de 4 años. Mientras Juan Bosch apenas gobernó 7 meses y aunque tuviera una base social importante que le seguía por el atractivo del líder, pero Bosch era un hombre que había renunciado al electoralismo. Leonel Fernández nunca ha renunciado al electoralismo. Por tanto, es un desprendimiento sistemático el que presenta el PLD, y eso, quieras o no admitir, tiene en un estado de debilitamiento al Partido de la Liberación Dominicana. Vámonos a la pausa y regresamos. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria
es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, señores, hay un ambiente, diríamos, preocupante por la actitud de la señora Margarita Cedeño, porque así es que ella firma, Margarita Cedeño, sus artículos de periódico es Margarita Cedeño, ni siquiera de Fernández, pero yo no voy a entrar en ese plano especulativo, sino en el plano declarativo, vamos a llamarle así. Pero la señora Margarita, yo he dicho, doña Margarita, bueno, tiene unas posiciones rarísimas, lo dije desde el principio. El presidente Fernández, que ya hemos dicho que es un constitucionalista, demócrata, confeso, y ahora tiene que participar, como decía anteriormente, como un regeneracionador de la democracia. Ha dicho, no, las expresiones de ella están dentro de su libre albedrío, diríamos, su libertad política de decir lo que ella desee y el derecho lo tiene de expresarse. Claro, hemos dicho, una posición que crea una fealdad política. Porque ¿a quién le cabe que la mujer de un líder se vaya en contra del líder? Y más que tiene una posición ganada por ser la mujer del líder, que es vicepresidenta de la República. Pero ella no tiene, yo lo he dicho responsablemente aquí, doña Margarita no tiene estructura partidaria. Y si usted no tiene estructura partidaria, usted no tiene nada. A veces el liderazgo es un liderazgo que viene de no tiene luz propia, no es una estrella. Las estrellas sí tienen luz, pero es un planeta en este caso. Que la verdadera estrella es el sol que ilumina, ese es el que da la luz y se reflejan los planetas. Entonces doña Margarita tiene una posición rara que es como si estuviera enfrentando a su marido. Y los vices, esos vices que enfrentaron a Balaguer y a los demás, esos vices han tenido que pasar, como se dice, la de Caín más luego. Aquí hubo un vice que se fue del poder y le quedó el aura de ser un hombre responsable, que no fue Lora, sino Federico Velázquez y Hernández, un señor que nació por allá, por Tamboril, y que fue líder político de este país. Y en el 24 fue aliado a Horacio Vázquez
Creo que fue también una alianza nacional progresista, creo que fue así que se llamó, pero creo, no estoy, yo no soy historiador, pero creo que se llamaba así. Y él, que fue un admirador de Vázquez y fue secretario de Vázquez, creo, en una oportunidad. Pero Federico Velázquez fundó su propio partido, era un hombre que incluso fue ministro de Hacienda, creo, sugerido por el propio, creo que por Moncácer o por Vázquez, en el gobierno de Morales Languaco, qué sé yo, creo, no preciso bien. Pero Federico Velázquez, cuando comenzó esa gestión anticonstitucional de Horacio Vázquez y esos áulicos de Vázquez y esa polilla palaciega, como dice, se fue del mando, era vice y se fue. Digo, no, yo no sigo aquí. Yo no puedo estar conteste con estas cosas. Se fue, abandonó la vicepresidencia, fundó su propio partido y todo el mundo sabe lo que vino después. Todos esos partidos se unieron para salir de Horacio Vázquez, como fuera. Entonces, Augusto Lora formó un partido, el MIDA, y don Augusto enfrentó al liderazgo de Balaguer, a ese tótem, como hemos dicho. El tótem de la política del siglo XX aquí, o de los últimos 50 años, o 60 años, o de los 50 años de ese siglo, vamos a llamarlo, fue Joaquín Balaguer. Vamos a estar claros. Entonces, don Augusto ahí murió como político. Morales Troncoso, don Carlos Morales, que en paz descansen todos. Morales le envió una carta durísima a Balaguer. Y Balaguer cayó, no dijo nada. Después de haber sido su vice 2 veces, jefe del CEA y además embajador en Washington de Balaguer. Balaguer lo premió porque no era político, nadie lo conocía como político, sino como empresario. Pero Balaguer lo lanzó a la política llevándolo como su compañero de boleta en el año 86. Entonces, ¿qué pasó con Morales? Se quedó Morales. Se pasmó políticamente hablando. ¿Qué otro vice? Bueno, el de Salvador se murió. El de Salvador de Blanco, que fue el señor Fernández, no recuerdo, Fernández Magno, él se murió. Es decir, don Carlos Rafael Goico Morales, ese señor que Balaguer lo distinguió 2 veces en la vicepresidencia de la República, cuando creía que Balaguer estaba muerto políticamente, en el 78 dijo, ya Balaguer es un muerto, y entonces denostó a Balaguer. Subestimó a ese tótem, lo subestimó. Balaguer volvió al poder. ¿Dónde terminó don Carlos? Allá, en su sabana, en su revolcadero de burro, como decía él, en el Seibo, consciente él de que era obligatorio casi apartarse de la vida política pública. Y se fue allá, un hombre serísimo, don Carlos. Excelente caballero. Pero políticamente murió su influencia. Porque el vice, ¿qué es lo que le hace un vice? Bueno, tiene que ser ya. Usted se queda ahí o no se queda, pero si usted está con su marido, que ha tenido un problema su marido con el unilateralismo que se ha impuesto, ese supremacismo y el deseo omnisciente, omnipotente y omnipresente de ganarlo todo, como lo perdió todo en ese partido, todo se le fue a pica porque se lo quitaron todas las influencias. ¿Qué le quedó? Combatir en la calle y con su verbo, su buena oratoria, combatir desde la calle y ganar la carrera constitucional al gobierno. Y le ganó vía el constitucionalismo. Y ahí luce, como yo he dicho, un regeneracionador de la democracia, luce ahora Leonel Fernández. Figura importante, pieza influyente, y miren por dónde van las cosas ahora, que le van a poner una situación de cerco al PLD.
Y a esos senadores que le fallaron a él, que lo traicionaron también. Entonces su esposa ha tomado una posición contraria a la de él. Aprueba el voto automático, automatizado, y ese voto está muy bien, bueno, pero que se cuente, ahí coincidió con su marido. Pero ella ha tomado una actitud como de que tal vez piensa que la pueden también incluso sugerir como vice de Gonzalo Castillo. Y tal vez van juntos ellos a dos, tal vez ella sumará, pensará que se suma, pero no va a sumar porque no tiene luz propia, no tiene estructura y sería una suerte de pieza del unilateralismo o del supremacismo. Va a lucir una fealdad política. Eso es lo que va a pasar con doña Margarita. Si no define rápidamente su posición ahí, porque lo que queda es como si fuera la traición a su marido. Y ve que su marido está luchando, creando esa convergencia, haciendo todos los movimientos tácticos que se están haciendo precisamente para afectar a aquellos que lo afectaron a él, porque la política es así, devolviendo esa o revolviendo todo aquello a un sistema más, diríamos, más plural. Pero eso, vamos a ver qué va a pasar con esa vicepresidencia y con la posición que termine doña Margarita. Señores, la noticia de esta tarde, que insistimos en la frase del educada, no dicha en tono grave, aunque secamente, he dicho yo, con aridez, del doctor Marino Vinicio Castillo: Julio, vete. Señores, Julio, vete. Tú tienes que irte, porque esa junta ya, fíjense lo declarativo de Finjus, pidiendo que un voto de confianza y algunos políticos, pero ¿quiénes son ustedes? Un voto de confianza para una junta que no merece ya la confianza de nadie, porque usted es un árbitro. Usted no puede ir a imponerle a los partidos políticos sus sentimientos. Usted no puede, porque usted lo que es un árbitro, es como un árbitro de béisbol. Imagínense que los equipos, Licey y Escogido, lo primero que hacen es que van al home play antes de comenzar el juego a discutir las reglas del juego. ¿Qué cosas tienen que estar claras? Mire esto así, a los ampayas, como dice, al árbitro mayor. Ahora, si esos jugadores, esos partidos, o mejor dicho, esos equipos le dicen al árbitro: mire, aquí hay dos bates, uno de madera y uno de metal. Nosotros queremos hacer el juego con los bates de madera, no queremos que hayan bates metálicos aquí. ¿Qué va a pasar? El umpire no puede decir que no, porque ellos son los que van a jugar. Ellos son los que van a hacer el juego. A menos que haya un organismo mayor, que es la liga, el comisionado, qué sé yo. Y entonces, mire, dice la umpire: bueno, déjenme consultar con el comisionado para que es el que lo diría a ustedes. Bueno, pues se consulta. Pero el árbitro no, esto es lo que va. No, es que nosotros queremos jugar con bate de madera, no con bate de metal, punto. Nosotros queremos que la bola de foul sea foul un pie más afuera de la raya que marca el fair y el foul en el béisbol. Bueno, pero los partidos son los que tienen que jugar. Esos son los que tienen que poner sus reglas de juego, los que van a jugar. Y discutir cómo ellos quieren que se juegue. Porque eso es, y en la paya se tiene que llevar de eso, de lo que ellos dispongan que se quiere hacer en el juego. Desde luego. No se puede cambiar todos los días una cosa, porque hay que reglamentar aquello. Pero eso se reglamenta, pero los que dirigen el juego son los que juegan. No es el árbitro tiene que llevarse de lo que ellos quieran, como ellos quieran hacer el juego. Entiendo yo, probablemente esté equivocado también. Esa es la pura verdad. Pero bien, ahora vemos que la firma se fue. La Deloitte dice renuncia, porque es que ellos saben que están en defecto. Se demostró que Deloitte no puede venir aquí, Deloitte de Costa Rica, a privar o a echársela o a querer engañarnos, embaucarnos a todos como si fuéramos indios, indígenas, o con mamelucos. Estamos aquí tapados, eunucos, y nosotros somos un Deloitte distinto a ese Deloitte de esa República Dominicana.
ahí han tenido que echar para atrás la presión. Y todavía la Junta anda buscando confianza de que persisten en el error, y hemos dicho, lo malo del error no es cometerlo, es persistir en él. Pero no hay forma de que Julio entienda que tiene que irse. Esa Junta tiene que renunciar en pleno. Que la cambien. Y si el PLD no quiere que la cambien, tendrán que forzarlo a que la cambien. Porque lamentablemente esto no puede ser. Ese árbitro no es confiable. Ya no es confiable. Fíjense que eso tenía que fracasar. ¿Por qué? Porque incluso con la anuencia de un PRM religioso, que es lo que hay ahí, porque yo lo decía ayer, Luis Abinader y un grupo de gente parecen como figuras religiosas. Esa gente no figuran como opositores políticos, porque ustedes tienen que ponerse de acuerdo con las mayorías, esa convergencia. Miren, señor, ese voto no puede seguir siendo automatizado después que vimos tantos desórdenes, tantas bellaquerías, tantos errores o tantas deslealtades al sistema, al proceso, y que para remate viene lo de Bolivia y se presenta tan idéntico que es casi calcada la situación. ¿Cómo es posible que sigamos con este sistema? Bueno, y que no temperen en la Junta, por lo menos a pensar que las cosas no se pueden imponer en forma tan supremacista. Ahí está fracasada la Junta, otra derrota, otra batalla que pierde la Junta y se queda empantanada y persiste en el error, lamentablemente. Bueno, voy a despedir el programa, pero al despedirme voy a saludar a personas que aprecian este programa. Nazarquín y Gisela son fijos aquí. Yo, Manuel Fermín, que soy amigos de ambos, le envío ese saludo. Nazarquín Santana y a Gisela. Igual a Rafael Rodríguez y a doña Juanita, que son personas también que siguen el programa. Esas son dos parejas que son enamorados de este programa. Y yo, entonces, tengo que ser agradecido y me complace entonces poder devolverle un saludo por esta vía, que ellos saben que es un saludo que me complace mucho, me place hacerlo. Gracias por preferirnos, gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.